Bueno, amigos, es hora de invitar al Pastor Carriles que se presente. Gracias, Pastor, por estar con nosotros. Que Dios le bendiga y le use. Gracias. Gracias a usted también, Pastor Dinsi, por darme la posibilidad de estar acá en esta plataforma donde se amplifican mensajes de esperanza. 3ABN Latino es, sin lugar a dudas, un canal de origen divino. Cuando venía para acá, estaba pensando en una historia, ¿no?, que leí hace un tiempo y tiene que ver con la reina María, la reina de Escocia, la cual que tristemente y producto a traiciones de su prima, la que sería la reina Isabel I de Inglaterra, llega a ser apresada y al ser encarcelada llega a estar ahí por más de 19 años, 19 tristes años encarcelada prácticamente de un modo inhumano. Pero la historia cuenta que esta señora se mantuvo ahí fielmente aferrada a las palabras inspiradoras del Salmo 23. Y constantemente decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero especialmente el texto que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ese aliento realmente fue electrificante para la reina María. Lo mismo pasó en el desembarco de Normandía, en el día D, en la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia que los soldados del ejército aliado, bueno, pues aferraron también a las promesas del Salmo 23. Y es precisamente de este Salmo que les quiero hablar hoy. Quiero conversar contigo de un modo bien íntimo, bien particular, bien distendido, de modo que vamos a estudiar el Salmo 23 versículo por versículo y lo vamos a ir desglosando de un modo bien espiritual para entender mucho más allá de lo que hoy conocemos, del conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo. Y no podemos hablar del Salmo sin antes hablar de las características de la oveja, porque el Salmo se trata de un pastor y se trata también de una oveja. Lógicamente, es evidente que el pastor es Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, Dios nuestro. Y la oveja somos nosotros. Pero tenemos el regalo del cielo, de que ese pastor tiene la capacidad de ser pastor y al mismo tiempo ser oveja. Pastor para guiar a su pueblo y al mismo tiempo ser oveja para ponerse en la piel de sus hijos, para guiar a su pueblo desde la base. Allí junto con la oveja camina contigo al paso que tú puedas andar. Y también tenemos el regalo del cielo de que ese pastor es león de la tribu de Judá al mismo tiempo que es oveja. Es león para defender a su pueblo y es oveja también para tratar con su pueblo. De modo que somos extremadamente bendecidos. Hace años atrás, digamos por allá por el año 2012, 2011, yo fui pastor de ovejas. Tuve un rebaño de lo más hermoso. Me gusta la crianza de las ovejas y puedo decirte que la oveja tiene características muy específicas. Por ejemplo, la oveja no tiene conciencia hacia dónde va, de modo que necesita de un pastor que la guíe hacia lugares seguros. La oveja no tiene conciencia dónde hay comida, de modo que necesita de un pastor que le garantice pastos seguros. La oveja no toma agua en abrevaderos donde haya turbulencias, corrientes de agua, de modo que necesita de un pastor que le asegure aguas tranquilas. Incluso cuando duerme, la oveja necesita de alguien que le cuide el sueño, porque es muy nerviosa y si hay un insecto rondando, si percibe peligros, bueno, pues automáticamente no duerme, ni ella ni deja dormir a las demás compañeras de rebaño. Así que necesita de un pastor que le asegure un sueño tranquilo. De modo que una oveja con pastor lo tiene todo, pero una oveja sin pastor nada tiene. Y esto me recuerda a las palabras de Juan 15:5, las palabras que están registradas ahí del mismo Jesucristo, cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y una vez esto, bueno, pues vamos a adentrarnos en el Salmo, y me encanta la manera en que David comienza el Salmo. David empieza, imagino, David primero pastor de ovejas y luego pastor del pueblo de Israel, comienza a hacer una reminiscencia en su mente de las cosas maravillosas que Dios hizo en su vida.
y también hizo en la historia del pueblo de Israel. Y pensando en esto, bueno, pues le da un título a Dios que no era muy común en esa época. Se le había nombrado a Dios de la manera en que David lo llama, pero a Dios se le habían dado diferentes títulos, diferentes nombres, muchos nombres que lo podemos ver en la Biblia. Ahí podemos, por ejemplo, tener presente Jehová Jireh. A Dios se le conocía también como Jehová Tzidkenu, el Adonai, Jehová Rofa, Yahweh Sebaot. O sea, hay varios nombres en los que Dios se comunicaba y se identificaba con su pueblo, pero al ver David cómo Dios había guiado a todo el pueblo a través del desierto, lo saca de la esclavitud de Egipto. Y entonces una vez en el desierto, ese pueblo no tenía conciencia hacia dónde iba, no tenía conciencia de un punto de llegada, un punto culminante en su largo recorrido. Y entonces Dios guió a ese pueblo hacia esos lugares, no tenía conciencia donde había comida, donde había alimento, y Dios le posibilitó durante 40 años un maná seguro para su pueblo, un pueblo que fue liberado de disímiles batallas alrededor de todo el vasto desierto y fue protegido por el Dios, Jehová de los ejércitos. Y David, pensando en todas estas cosas, la manera en que sacó agua de lugares inhóspitos, entonces David dice, no me queda duda, Jehová Roi, Jehová es mi pastor. Y hace una apertura en el Salmo extremadamente curiosa, porque David no divaga, David no prepara al oyente, David no hace una oración introductoria, él automáticamente dice con estas palabras, el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Y de esta manera hace una apertura, reconociendo no solamente que Él es oveja de ese pastor, sino que Dios es su Señor y su única guía de fidelidad. El mundo no tiene problema. Este texto es importante porque hoy las personas no tienen situación, no tienen dificultad con ver a Dios como ese Dios, digamos, perdonador, ese Dios posibilitador de segundas oportunidades, ese Dios misericordioso, bondadoso, amoroso, sublime, ese Dios que infunde paz. La gente no tiene problema con ver a Dios de ese modo. La situación del mundo es que no quiere ver a Dios como David lo veía. No quiere ver a Dios como el rey de sus vidas. Porque cuando tú ves a Dios como ese Dios perdonador, como ese Dios posibilitador de segundas oportunidades, como ese Dios indicador y dador de buenas nuevas, ese Dios que nos regala bendiciones cada mañana, cuando vemos a Dios de ese modo, implica que es Dios trabajando para ti. Pero cuando vemos a Dios como el rey de nuestras vidas, entonces somos nosotros trabajando para Dios. Por eso David dice, Jehová es mi pastor, de una forma bien autoritaria, bien posesiva. Porque ya no importa tu calendario, importa el calendario de Dios. Ya no importa tus deseos, las planificaciones que has hecho contigo mismo para tu futuro. Ahora lo que interesa de verdad es la voluntad de Dios en tu vida, que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Ya no es tu agenda, es la agenda de Dios en ti. Por eso David dice, Jehová es mi pastor. Y con un pastor como este, entonces es evidente el texto que viene después. Dice, nada me faltará. Claro que nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Porque, mira, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y hay gente tan rica como nosotros, los hijos de Dios, que a veces lo único que nos falta es dinero. Pero la verdadera riqueza la tenemos nosotros en Cristo Jesús. No solamente que somos coherederos del reino prometido, sino que en esta tierra estamos llenos de toda bendición espiritual para posibilitar una vida llena de victoria, aún perdiendo. Porque somos victoriosos aún en las aparentes derrotas.
Ese es el Dios que tenemos, el Dios que suple cuando es necesario, el Dios que no da más. Y cuando hablo de esto, no puedo negarme al pensamiento de Salomón cuando dice, Señor, no me des más o no me des tanto que llegue a olvidarte, pero no me des menos que llegue a maldecirte. Entonces, el Señor nos suple de toda bendición espiritual y esa es la verdadera riqueza. Dice, nada me faltará, estoy totalmente seguro. El versículo 2, en verdes praderas me hace descansar. Y aquí me encanta esto. Me encanta, hay un detalle editorial aquí que pone el escritor bíblico porque resulta, la Biblia fue escrita primeramente en hebreo. Pero 200 años antes de Cristo, la Biblia fue traducida, lo que conocemos hoy como las escrituras antiguas, fueron traducidas al griego. Ahora, ahí en el griego, 200 años antes de Cristo, el escritor usa una palabra que es anapausis. Y me encanta la conexión de esta palabra con el texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo les daré descansar, o sea, yo les daré anapausis, la misma palabra que se usa en el Salmo 23, para indicar descanso, reposo en Jehová. Imagino que Jesús hizo esto, usó esta palabra con toda intención, precisamente apoyándose en la metáfora del Salmo 23, pero ahora colocándose él como el pastor del pueblo de Israel. Es más, como nuestro pastor. Este detalle es súper emocionante. Dice, junto a aguas tranquilas me pastoreará. Y el 3 dice, restaurará mi alma. Restaurará mi alma. Familia, Dios no solo se encarga de los asuntos externos, que te falta, que necesitas, de protegerte de los enemigos, de protegerte incluso de ti mismo, porque muchas veces eres tú mismo tu peor enemigo, porque muchas veces eres tú quien decide seguir una emoción negativa que sabes que te llevará a un fin que no es el más indicado, que no es el más deseado. Eres tú mismo quien abrazas una ilusión, que respondes un mensaje, que sabes que a Dios no le agrada y que no deberías haber respondido. Eres tú mismo quien sabes que cuando se cierran las puertas, las actitudes que estás llevando. Ese Dios no solamente se encarga de los asuntos externos, de los asuntos en cuanto a estados de carencia, qué necesitas, qué deseas, sino también que se encarga de los asuntos internos, los asuntos del alma. ¿Qué eres tú por dentro? ¿A qué batallas espirituales te estás enfrentando en tu vida cuando nadie te ve? ¿A qué pensamiento le estás haciendo nido en tu cabeza? ¿Cuáles son tus verdaderos propósitos, tus verdaderas motivaciones cuando decides llevar a cabo un plan o hacer algo? ¿Qué eres tú por dentro? Porque muchos quizás te pueden ver en la iglesia vestido con corbata, vestido con un traje bien hermoso, de una manera bien decente, quizás eres hasta director de algún ministerio, pero nadie sabe lo que se esconde detrás de ese traje. Quizás nadie sabe que estás enfrentando una situación que te está llevando hacia abajo, que está haciendo que bajes los brazos en medio de esta batalla espiritual. Y el Señor no desea eso. Por eso pone acá inspiradoramente en el Salmo 23, restaurará mi alma. O sea, al Señor le interesa tus situaciones internas, los asuntos que tienen que ver con el alma, con tu salvación. Me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Todas estas cosas, todas estas bendiciones, que Jehová es tu pastor, que nada te faltará, que te hará descansar, que se encarga de los asuntos internos, no tendría ningún sentido sin un plan de guía. Y me emociona esto de Dios, porque Dios no es un Dios que agarra nuestras vidas y a través de ciertas improvisaciones va desentrañando, va desenlazando acciones tras otras sin tener una previa coordinación, un plan de salida para tu vida. No, dice el Salmo 23 que te guía por sendas
de justicia. Él tiene un plan de rescate para tu vida. Él sabe que después de toda esta etapa de COVID, Él sabe que quizás en estos últimos años o quizás meses o semanas has bajado tus estándares espirituales en tu familia. Ya no eres el mismo orando. Ya no lees la Biblia con tanto denuedo como antes. Ya te da a veces hasta vergüenza hablar de Dios en público o con un amigo. Ya sabes que no vienes a la iglesia como antes. Sin embargo, Él coloca su Espíritu Santo en ti y hará que no te sientas bien haciendo el mal como antes. Porque en tu vida Él ha puesto un muro de contención para protegerte, para procurar que en momentos como esos de debilidad espiritual, que vayas avanzando, no vayas más allá del alcance de su mano y tengas que chocar en algún momento con su misericordia y rebotar hacia adentro. Ese es el Dios, el Jehová que tenemos de nuestro lado. Por eso, me guiará por sendas de justicia. Él tiene la alta capacidad de ir a tu futuro, organizar tus días de aquí en adelante, organizar tu futuro, regresar a tu presente, tomarte de la mano y decirte, ¿sabes qué, hijo mío? Vamos conmigo al paso que puedas andar. Pero anda, vamos conmigo al paso que puedas andar, pero anda. Yo estoy contigo, no te soltaré, te sostengo con mi mano derecha. Esfuérzate y sé valiente como estuve con Moisés. Así también estoy contigo y estaré contigo. Y los psicólogos pueden decir muchas cosas, sí, porque hay muchas personas con exceso de pasado, exceso de presente, exceso de futuro, y pueden decirte, sí, invierte esos 30, 40, 50, 70, hasta 80 años de experiencia de vida, inviértelos en el próximo paso, en la próxima decisión, inviértelos en la próxima planificación, y es un gran consejo. Yo aplaudo a los psicólogos y especialistas en estas cuestiones. Es un gran consejo, pero ese consejo se queda vacío, se queda al 50% si excluyes a Jesús de la fórmula de tu vida. Se queda hueco sin la guianza del Todopoderoso. Por eso David lo incluye en el Salmo de forma inspiradora, reitero. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, el cuño que está en esa carta, el cuño que está en esa poesía, en ese salmo, es el cuño del mismo Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y Dios no es hombre para que mienta. Dios, cuando dice, cumple. Hasta aquí, David ha hecho todo un recorrido. Ha hecho todo un recorrido de las características del pastor que tenemos por líder, por frente, por Dios. Habla que Él es el pastor, que nos suplirá, que nos salvará, que nos guiará por senda de justicia. Hasta aquí David hace todo un recorrido en las características de ese pastor, pero hasta el verso 3. Ahora, en el verso 4, David establece todo un giro completo de 180 grados, ya no hacia el pastor, sino hacia la oveja. Y comienza a hablar de la oveja. Y dice ahí en el verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora bien, lógicamente, al hacer un estudio de todas las características del pastor que tenemos, ¿a qué vamos a temer? ¿A qué vamos a temer? Primero vamos a amar a ese pastor. Y la palabra dice, las escrituras dicen que cuando hay amor, el amor echa fuera el temor. Por eso no tenemos nada que temer. Y David repite una de las frases más repetidas en toda la extensión de la Biblia. Y es, no temas. Se lo dijo Dios a Moisés cuando iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Se lo dijo Dios también a Josué cuando iba a tomar Jericó. Se lo dijo Dios también a Gedeón, no temas, guerrero valiente. Se lo dijo Dios también a ciertos jueces del pueblo de Israel. Se lo dijo Dios a María cuando iba a ser la madre del Salvador del mundo en esta tierra. Se lo dijo Dios a la iglesia del primer siglo y te lo está diciendo hoy a ti en este momento y en esta hora. No temas porque yo estoy contigo. Ahora bien, ese temor
o esa falta de temor viene a nosotros especialmente cuando nuestro conocimiento de Dios va creciendo. Cuando se hace o cuando se apodera de nosotros el texto que dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros conocemos a Dios de la forma en que está indicando ese versículo, entonces el temor ya no forma parte de nuestro repertorio ni de nuestra agenda. ¿Por qué? Cuando se refiere a conocer a Dios, se está refiriendo el texto a un conocimiento en 3 fases o en 3 líneas distintas. No un conocimiento parcial, sino un conocimiento de Dios de forma holística, un conocimiento proposicional, conocimiento relacional y conocimiento práctico. Y usted dirá, bueno, ¿y qué cosa es eso, Carriles? Te lo explico. Conocimiento proposicional es el conocimiento que se adquiere de algo, pero a partir de datos. Por ejemplo, un historiador puede hacer posible que tú viajes junto con sus narrativas, con sus descripciones históricas, con sus datos arqueológicos a la antigua Roma. Y te cuenta quizás sobre la batalla o el paso del Rubicón de Julio César con todos sus soldados, cómo Julio César pudo ligar a Italia con las Galias, y usted dice, wow, genial, y haces un pasaje histórico a partir de la narrativa histórica que ese historiador está haciendo contigo. El conocimiento proposicional también es el que tenemos en cuanto a datos bíblicos. Hay mucha gente que sabe de Biblia, de Daniel, de Apocalipsis, de temas de fundamento de nuestra fe. Eso es conocimiento proposicional. Y está bien. Ahora viene el conocimiento práctico. Yo, en lo personal, yo sé montar bicicleta. Pero no sé por qué me mantengo sobre 2 ruedas y no me caigo. Sí, yo sé sobre la ley de rozamiento, pero quizás no sepa explicarlo bien. Yo sé hacer ciertas cosas, pero no logro explicarlo. Ese es el conocimiento práctico. La práctica es lo que hace que conozcas a ese algo que estás intentando conocer. Y está el conocimiento relacional, que es el conocimiento que se adquiere, pero a partir de la relación con ese algo que estás conociendo. Por ejemplo, es el conocimiento que adquirieron los soldados que pelearon con Julio César en la batalla de las Galias, en el paso del Rubicón. Es ese conocimiento, es el conocimiento que se adquiere o que tienen los compañeros de equipo de Messi. Ese es el conocimiento relacional, de modo que cuando dice que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, se está refiriendo a ese conocimiento en 3 fases distintas. Conocimiento proposicional, conocimiento relacional y conocimiento práctico. Y es necesario que el pueblo de Dios, nosotros las ovejas de este pastor, conozcamos a Dios de esa forma tan holística, tan abundante, tan amplia, porque de otro modo no pudiéramos recitar de todo corazón, decir con plena convicción lo que está diciendo aquí David en el verso 4, que aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en problemas, en dificultades, en situaciones oscuras, no temeré, aunque todo parezca que voy a ser enterrado totalmente, estoy totalmente seguro que no estaré enterrado, estaré plantado para llevar nuevos frutos y germinar como una semilla que fue plantada. La única manera que tenemos para echar afuera el temor es precisamente conociendo al Dios en el que confiamos. Hay mucha gente que sabe de Biblia. De hecho, hay personas con doctorados en teología y son ateos. Hay personas que llevan 20 años en la iglesia y terminan dejándola. Hay personas que, por ejemplo, entran a la iglesia porque les encantó los fundamentos bíblicos por los cuales se rige esa iglesia y a los pocos meses se van y no van más. Otros entran a la iglesia buscando un milagro y cuando reciben el milagro se van y nunca más pisan la iglesia. Otros llegan a la iglesia, se quedan porque se sintieron bien, incluso porque sintieron hasta el toque del Espíritu Santo, pero ahí lo dejaron. Y termina yéndose también porque se enfrían. ¿Cuál es la causa? Porque no conocieron a Dios de forma holística, relacional,
proposicional y prácticamente. Tienes que practicar lo que crees, tienes que estudiar en qué crees y de esta forma podrás decir con total y con plena seguridad: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero no solamente eso, sino que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué tranquilidad! ¿Qué tranquilidad tiene el creyente que realmente se apropia de esta promesa y de este sentimiento real? Pero sigue diciendo David en el verso 5, me preparas, aderezas mesas en presencia de mis angustiadores. Antes de ir a este verso, quiero tocar un punto bien importante en esto del aliento que infunde Dios. Cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, mira, tienes que tener en cuenta que hay veces es mejor irse en paz que irse con la razón. Porque muchas veces queremos irnos con la razón, pero no terminamos en paz. Y sí, ok, puede ser que luches la vida entera con salirte con la tuya y cuando mueras terminas solo en una caja ahí en una funeraria. Puede ser que estés discutiendo con tu esposa, con tu familia y te vayas con la razón, pero pierdes tu matrimonio. Hay veces que es mejor irse en paz que irse con la razón. Y esa paz es la que precisamente es de la que habla David aquí, que dice, me infunden aliento en medio de mis tormentas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento cubrirá mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús, tal y como lo dice Filipenses 4, del 7 al 9. La paz que sobrepasa todo entendimiento cubrirá nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta del Dios que tenemos? ¿Te das cuenta del Dios que está a nuestro lado, que nos cubre con un muro de contención para que nada sin sentido entre a nuestra vida? Pero no solamente que nada sin sentido entre a nuestra vida, sino que nada sin sentido salga de nuestra vida. Porque muchas veces queremos darle paso a la ira que no resuelve nada. Y el Señor nos pone allí el muro de contención en nuestra mente para poner los límites. Y eso nos infunde aliento. Tener un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, por nuestros problemas, es motivo de aliento para el pueblo de Dios. Y dice allí, me preparas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y vamos a llegar acá. Dice, unges mi cabeza con aceite. Familia, en la antigüedad, cuando alguien era perseguido, sea un delincuente, un ladrón, un asesino, un asaltante, lo que sea, si era perseguido y corría por el desierto huyendo de sus perseguidores y de repente encontraba en el desierto un campamento de peregrinos y entraba a ese campamento, el jefe del campamento lo recibía con honores. Eso se llamaba la ley de la hospitalidad. Lo recibía el jefe del campamento, lo llevaba para su cabaña y ahí lavaba sus pies, le proveía agua para calmarlo la sed, mandaba a buscar aceites perfumados con ungüento para sanar quizás las heridas que las quemaduras del sol le hayan causado o algo así. Entonces lo ungía con aceite. Y los perseguidores no tenían autoridad para irrumpir en el campamento y tomar prisionero a ese que estaban persiguiendo, porque había una ley que se llamaba la ley de la hospitalidad, que le daba total impunidad a este perseguido, sin importar el delito que haya hecho. Está en mi campamento y es mi responsabilidad. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. El Señor nos recibe en su presencia, con tantas heridas que el mundo nos ha causado, con tantos dolores, con tantas áreas quebradas, con tantos sueños castrados, con tantos anhelos engavetados y empolvados bajo una montaña de frustración e intentos fallidos. Nos recibe rotos, no nos pregunta en qué estado de santidad estamos, no nos pregunta si somos culpables o no, simplemente nos recibe en su presencia. Y con el ungüento de su Espíritu Santo, entonces va sanando poco a poco las heridas que la vida y la experiencia, e incluso las malas decisiones, nos ha causado. Dios es hermoso,
Amigo mío, Dios es increíblemente maravilloso. Dios es increíblemente misericordioso. Pero lastimosamente, muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos, ven la iglesia como un lugar de encuentro. Van el sábado a la iglesia a encontrarse con Jesús. Y eso es un error. La iglesia no es un lugar de encuentro solamente. La iglesia es un lugar de adoración. Porque hay gente que va el sábado a la iglesia a encontrarse con Jesús, adora a Jesús y ahí lo deja hasta el próximo sábado. Cosa que no es la voluntad de Dios. De modo que a veces visitamos la presencia de Dios. No estamos en la presencia de Dios. Por eso es que asumimos ministerios de forma equivocada y somos piedra de tropiezo para otros que están haciendo el trabajo de Dios. Porque nosotros, como estamos visitando la presencia de Dios de forma itinerante, trabajamos para Dios, pero no con Dios. Trabajamos en la obra de Dios, pero no con el Dios de la obra. Y eso no es lo que desea Jehová contigo. El Señor quiere que tú vengas ante su presencia, estés la semana entera con Él, en el trabajo testificando, en la escuela testificando, en tu casa orando, con tu culto familiar, con tu lectura de la Biblia, tu devoción matutina, con ese ímpetu espiritual que debe caracterizar a un hijo de Dios y entonces guiarte por senda de paz y de justicia, por amor de su nombre. Eso es lo que Dios desea. De modo que unges mi cabeza con aceite. El Señor no es como nosotros. Nosotros le damos a otros lo que se merecen. Pero Dios nos da a nosotros lo que necesitamos sin importar si lo merecemos o no. ¿Por qué? Porque estamos en el terreno de victoria, en el perímetro del Padre amante. Cada uno de nosotros es una oveja peregrina, es un hijo pródigo, una oveja pródiga que en algún momento abandonó ese perímetro. Pero dice Oseas capítulo 14, versículo 4, dice, yo sanaré tu rebelión y te amaré de pura gracia. Ese es el Jehová eterno que tenemos nosotros. Un Dios no solamente que nos perdona, un Dios no solamente que nos da oportunidades, que nos muestra el camino que debemos andar, sino también un Dios que nos restaura, que se encarga de nuestras vidas, tanto de modo interno como de manera externa, que cubre nuestra familia, que cubre nuestro matrimonio, que cubre nuestra salud. Por eso habla el mismo David en el Salmo 34, 7, donde dice, el ángel de Jehová acampa, igual que en el Salmo 92, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Ese es Dios, un Dios protector, un Dios de segundas y terceras oportunidades. Y aquí dice David, mi copa está rebosando. Y este es el tema, o sea, esta es la frase bíblica que le da, digamos, título al tema de hoy, la copa de rey. Quizás algunos de ustedes, bueno, ¿y por qué la copa de rey? ¿Hablará de José? ¿Hablará de...? No. Estoy hablando del Salmo 23. Por eso dice, mi copa está rebosando. Cuando usted hace un estudio de las tradiciones de las monarquías, especialmente de los tiempos de la época de David, las copas tenían un significado especial. Las copas tenían un significado especial. Resulta que, por ejemplo, si el rey, cuando llegaba algún invitado, alguien de élite o un simple invitado del rey llegaba a la sala real, lo primero que se le servía a esa persona era una copa con vino. En la medida que el invitado iba tomando su copa, cuando se iba acabando el jugo, bueno, pues automáticamente recibía un relleno. Depende del estado de llenura o de rebozo que tuviese la copa, indicaría qué tiempo le quedaba en la sala. Si cuando usted tomaba el copero por orden del rey, le rellenaba la copa, indicaba que tu presencia era todavía agradable al rey. Todavía al rey le gustaba tu presencia, le gustaba conversar contigo. Si por el contrario, cuando ibas tomando y el rey no daba orden al copero de relleno, bueno, pues
quería decir o indicaba que era tiempo de irte. Pero ahora aquí David dice, mi copa unge mi cabeza con aceite, en el versículo 5, y después dice, mi copa está rebosando. O sea, lo que quiere transmitir David aquí, según su lenguaje monárquico, su lenguaje de realeza, es precisamente el hecho de que al rey le gusta tu presencia. El rey desea que estés con él constantemente. Por eso constantemente te mantiene tu copa rebosando. ¿Te das cuenta la capacidad que Dios tiene para amarnos de manera desmedida? Y nosotros muchas veces pensamos que porque cometemos algún error, Jehová se va a decepcionar de nosotros. Yo no veo en la Biblia que Dios se decepcionó de Abraham. Y mira que Abraham cometió errores. Abraham no solamente cometió un solo error acostándose con Agar. No, Abraham cuando recibe en Génesis 15, esto es un paréntesis para seguir, para que entiendan mejor lo que quiere decir este versículo 5. En el libro de Génesis capítulo 15, cuando Abraham recibe la promesa de que va a ser padre de una gran nación, bueno, pues automáticamente él cree y se le contó por justicia. Gloria a Dios por eso. Pero pasa el tiempo y cuando ya sus posibilidades viriles se van extinguiendo, bueno, pues su fe se fue extinguiendo también. Y entonces asume a Eliezer el Damaseno como su heredero. Pero pasa el tiempo y no solamente tiene ese fallo de fe, sino que pasa por un reino y el rey de ese reino se interesa en Sara, porque parece que Sara era una mujer, a pesar de ser mayor, era una mujer muy bonita, muy de élite, ¿no? Y se interesa en Sara y le pregunta, oye, ¿es tu esposa o es tu hermana? Y Abraham le dijo, no, es mi hermana, puedes llevártela. ¿Eso cómo se llama? Falta de fe. Pero pasa el tiempo y se acuesta con la sierva de su esposa, porque al ver que el hijo de la descendencia no llegaba, pues automáticamente pensó ayudar a Dios de esa manera. ¿Quién sabe el hijo de la descendencia llegaría por Agar? ¿Eso cómo se llama? Falta de fe. Y yo no veo en la Biblia un texto que diga que Dios haya llamado a Abraham y le haya dicho a Abraham, ¿sabes qué? Estoy decepcionado de ti. Hasta aquí te aguanto todos estos errores, toda esta falta de fe, con todas las pruebas que yo te he dado de que estoy contigo, de que te he prosperado, de que no te voy a abandonar, de que ahora es que tú me pagas con estas cosas, hasta aquí llegamos tú y yo, Abraham, agarra tu camino, yo agarro el mío. Dios no hizo eso con Abraham, al contrario, lo restauró y esperó que tuviera un momento de fe y lo agarró y lo puso en las grandes ligas de los hombres de fe. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que yo te presento. Y más abajo dice, después que dice, mi copa está rebosando, o sea, en otras palabras, al rey le gusta mi presencia, le gusta que lo visite, le gusta que ore, que esté con él, que lea la Biblia. Porque ese es el deseo del rey, que tenga palabra con él, que tenga relación con él. El problema del pueblo de Dios no es que no ore. El problema del pueblo de Dios es que cuando ora y ve que no hay respuesta, deja de orar. Y nuestra fe decae. Y la visión de ese Rey eterno que nos muestra el Salmo 23 se va como que evaporando, se va perdiendo como las sombras en una pared. Porque nuestra fe se va resquebrajando por hilachas. Entonces nos conformamos más con los aunque sea que con una oración de fe, de confirmación. Nos conformamos más con frases para construirnos un escudo en contra de nuestra falta de fe que con una oración sincera llena del poder de Dios. Entonces, cuando leemos en Mateo que Jesús dice, si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete. Cuando leemos esto, significa que si hay montañas en nuestra vida que no se han movido, no es por la soberanía de Dios. Eso es otro tema. Quizás sean por nuestra poca fe para mover esas montañas. Pero tenemos que asumir la relación con Dios de manera diaria, porque la santidad no es algo que se alcanza de un salto. La santidad no es un lugar a donde hay que llegar. La santidad es un estado que tenemos que permanecer en ella diariamente. La santidad de hoy o la relación con Dios de hoy quizás no te sirva para mañana. La santidad de mañana no te va a servir para pasado.
Tiene que ser una continua relación de amistad, continua relación espiritual con el Dios que todo te lo ha dado, Jehová de los ejércitos. Y aquí dice, mi copa está rebosando, unges mi cabeza con aceite, eres bienvenido a la presencia del Rey. Así que si en este momento estás en un estado emocional bien deprimido, cargado de ansiedad, cargado de angustia y de dolor, yo te digo en el nombre de Jesús que en este momento el Rey está dispuesto a colocar un nuevo vino en tu copa y mantener tu copa rebosando. Sigue diciendo David en el verso 6, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, hay otras versiones que dicen la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Fíjense, no dice que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida si me porto bien. Me seguirán todos los días de mi vida de forma condicionada. Ojo, ahí abro un paréntesis, no estoy diciendo ni estoy dando permiso a vivir la vida del modo que tú quieras, sin importar si es lo que Dios quiere o no, que igualmente Dios te va a aceptar. No interpretes eso, porque eso no es el centro de lo que estoy diciendo ahora, ni tampoco de lo que dice David. Lo que estoy diciendo es que el amor de Dios hacia ti, que eres un hijo de Él, es incondicional. El Señor te ama a pesar de. El Señor te ama sí y punto. Nosotros tenemos una manera de demostrar nuestro amor totalmente diferente a la manera en que Dios muestra su amor por toda la humanidad, por toda su creación, que cree en Él y espera en Él. Nosotros condicionamos nuestros sentimientos a eventos, condicionamos nuestros sentimientos a reconocimientos, a retribuciones, pero Dios no es así. Aunque Él espera también que ese amor sea retribuido, su amor no está condicionado por lo que tú hagas, por lo que tú digas. Él es amor. Él no siente amor. Él es amor. Por eso es que te dio el regalo de ser llamado hijo de Dios. Mirad cuál amor, dice Juan, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese es el amor del Rey eterno. Un amor totalmente incondicional. Por eso dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Y esto me dice algo. Y es que, haciendo una metáfora, usando algún recurso lingüístico, te puedo decir que esto indica que hay un GPS en tu corazón, colocado ahí de parte del cielo. Hay un imán en ti que atrae el bien y la misericordia de Dios. O sea, no andas por ahí como quiera mientras Dios juega a los dados, no. Estás allí porque tú no eres una casualidad. Estás puesto en las manos de Dios. Hay un GPS en tu corazón que Dios usa para localizarte en cualquiera de las circunstancias en las que tú estés. Cuando Adán y Eva pecaron, el enemigo arrebató todo prácticamente de esa perfección. Sin embargo, Dios se reservó un espacio dentro de todo este caos. Dentro del caos humano, el Señor se reservó un espacio, y es el espacio de la conciencia. La conciencia es ese punto de contacto que Dios se reservó para conversar contigo, para decirte su voluntad, para colocar sus leyes y sus mandamientos, para que entiendas cuáles son sus designios para tu vida, para declararte el plan, el propósito que Él tiene para tu vida. Por eso es que dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, que hay un amor activo, una gracia activa. Y te repito, Oseas 14:4, yo sanaré tu rebelión, perdonaré tu pecado, y ahora viene lo que para mí es el centro de la Biblia. Te amaré de pura gracia. ¿Oíste bien? No, te lo voy a repetir. Te amaré de pura gracia. ¿Te das cuenta del tamaño, las toneladas de gracia que hay en ese versículo? Por eso es que el bien y la misericordia te tienen que seguir a donde quiera que vayas. No vas a estar nunca en una situación, en un estado, en una condición donde la mano de Dios no puede agarrarte.
Quizás estoy hablando en este momento para alguien que está mirando a través de su celular, que está mirando a través de la televisión este mensaje que Dios ha colocado en mi corazón para ti y estás pasando problemas de adicción. Quizás estoy hablando para alguien que no entiende cuándo su matrimonio comenzó a desmoronarse. O tal vez estoy hablando para alguien que en la iglesia es un gran líder y nadie sabe que vive un día en pecado y no sabe cómo salir de ahí. Quizás estoy hablando para alguien que se siente una basura, lanzado en el suelo completamente, porque no encuentra una sola persona en la iglesia, o en el barrio, en la familia que comprenda su situación, su condición. Necesita, pero urgente, la mano poderosa, la intervención poderosa de Dios sobre tu vida. Si esa persona es tú, quizás estás esperando tal vez que el acreedor el lunes o el martes toque la puerta para pedirte el dinero que debes. Alguien que anhela resolver los papeles de migración, buscar la manera, y cuando todo parecía perfecto se quebró. ¿Qué fue lo que hice mal? Escúchame bien lo que te voy a decir y llévalo en tu corazón. Dice el Salmo 23, versículo 6, que el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días de tu vida. Y eso es más grande que cualquier favor que te pueda hacer un ser humano. Que la misericordia y el bien de Dios esté activo en ti, buscándote donde quiera que vayas. Eso es el regalo más grande que puedas tener en este momento. El Señor está dispuesto a perdonar tu rebelión. El Señor está dispuesto a sanar tu vida, a cubrir tu pecado, a echarlos en el fondo del mar, como dice el mismo salmista. Aunque hay algunos hermanitos por allí que buscan la manera de sumergirse allá abajo, a lo más profundo, y sacarlo a la superficie. Aún así, Dios te dice que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y lógicamente, con un Dios como el que tenemos, bueno, pues, con todas estas bendiciones, un Dios que te guía por senda de paz y de justicia, un Dios que se encarga de tus asuntos internos, asuntos externos, un Dios que procura la manera de ayudarte, de bendecirte, de guiarte sin temor por lugares oscuros, por situaciones tremendas. Bueno, pues es lógico la afirmación que David ahora lanza. Y dice, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la casa de Dios moraré por largos días. Fíjate, la estancia de David en la casa de Jehová no está condicionada a circunstancias. Porque el hecho de que diga que aunque ande en valle de sombra y de muerte, indica que en su vida atravesaría problemas. No está condicionada tampoco a emociones, porque cuando dice confortará mi alma es que va a pasar por dificultades terribles, emocionales. Va a pasar por valles, por baches, por dunas emocionales. Cuando dice que nada me faltará, es que quizás en el transcurso de su vida va a estar en circunstancias donde se puede interpretar que necesite algo y no lo tiene. Por eso David dice que va a estar en la casa de Dios aún en todas esas dificultades. ¿Por cuánto? ¿Por un mes? ¿Por cuánto? ¿Cuando me vaya bien? No, por siempre. Dice, por siempre. Viviré o moraré por siempre. Quiero, para finalizar este estudio del Salmo 23, dejarte un texto que viene muy a colación y que se abraza con este salmo. Y se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo a partir del 31 en adelante. Pero bueno, antes de leer el 31, permítame hacer una pausa y decirte uno de mis versículos favoritos que se encuentra en el en Romanos capítulo 8, que habla, que dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que son llamados hijos de Dios, o a los que aman hijos de Dios, depende la versión que leas, y a los que han sido llamados según su propósito. Es una sola reseña. Pero dice aquí en el verso 31, dice, ante esto,
ante todo lo que hemos leído, las bendiciones que Dios nos ha preparado, la manera en que Dios nos ha guiado, ahora que sabemos que somos bienvenidos a la presencia del Rey, que nuestra copa siempre está rebosando, que hemos sido ungidos con aceites perfumados del Espíritu Santo, ahora que sabemos que hay un Dios que perdona nuestros pecados, que nos guía por senda de paz y de justicia por amor de su nombre, que aunque andemos por valles de sombra y de muerte, nos infunde valor. Por eso no vamos a temer. Ante todo esto, ¿qué diremos? Dice Pablo. ¿Qué diremos? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él gratuitamente, gratuitamente todas las cosas? Dice el 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Muchas veces estamos la vida entera pensando, o pasamos mucho tiempo de nuestra vida pensando en lo que otros piensan de nosotros y creamos nuestra autovalía o nuestra autoestima en dependencia de lo que otros piensan de mí. Pero la Biblia te enseña que tienes que crear tu autovalía o tu autosuficiencia, lo que tú eres, a partir de lo que Dios piensa de ti. ¿Y qué piensa Dios de ti? Que eres hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Dios piensa de ti que eres un vencedor, que eres un triunfador porque estás en el perímetro divino y estás del lado de los que ganan. Jesús, nosotros hasta perdiendo ganamos. Ese es el Jehová que tenemos. ¿Qué diremos a eso? Dice el 34, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? O sea, esos valles de los que habló David en el Salmo 23, valles de sombra o de muerte, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte. Como está escrito, por causa de ti afrontamos la muerte todo el tiempo y somos estimados como ovejas al matadero. Cuando yo leía esto, antes que cuando predicaba, saltaba del versículo anterior al versículo siguiente, porque decía, wow, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte, pero después que entendí lo que significa esto, jamás lo he omitido. Resulta que para que un soldado sea efectivo en un combate, tiene que darse por muerto desde antes de empezar el mismo combate, para que haga actos heroicos, para que cumpla las órdenes que realmente se le dan. Y ahora Pablo dice que por causa de Jesús, por amor de Jesús, nosotros, sus hijos, sus ovejas, su ejército, sus soldados, tenemos que darnos por muertos a este mundo cada día de forma total, para poder cumplir a cabalidad el llamado de Dios sobre nosotros. Y sigue diciendo Pablo, dice, ¿cómo? El 37, pero Dios que nos ama nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Antes, en los tiempos de Pablo, Pablo tenía doble ciudadanía, tenía dos pasaportes. Tenía el pasaporte judío y tenía el pasaporte romano. Tenía doble ciudadanía. Y como romano al fin, él entendía que cuando el ejército romano llegaba y tomaba una ciudad de forma fácil, le mandaba un reporte al César y decía, César, hemos tomado la ciudad, somos vencedores. Pero cuando sitiaba la ciudad y el combate era bien encarnizado, automáticamente le mandaban un mensaje al César y le decían, César, hemos vencido, somos más que vencedores. Y ahora Pablo lo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por cuanto ni lo alto, el 39, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, amigo, ahora que has estudiado conmigo el Salmo 23, que has visto cómo Pablo corrobora la realidad del Salmo 23 en tu vida, que has entendido tantas verdades referentes a la gracia de Dios, te pregunto, ¿realmente vale la pena salir de la iglesia por un comentario? ¿De verdad que todavía persistes en pensar que la tienen asumida contra ti en la iglesia? ¿Y que por eso ya no vas a ir más?
Yo te digo en el nombre de Jesucristo que te mantengas donde estás, que te mantengas cerca del amor incondicional del Padre amante, porque hay una Biblia entera en forma de carta para ti, para decirte en cada una de sus páginas que Dios te da una segunda oportunidad, porque su amor es insondable. Él es un Dios de segundas oportunidades, un Dios lleno de gracia y de misericordia, y que irá por ti todos los días de tu vida. Tus errores no decepcionaron a Dios. Él tiene la capacidad de tomar eso que te tiene obstaculizado y triste y hacer grandes cosas con tus errores, grandes milagros de las cosas que no has hecho bien en el pasado. Este es el momento de asumir a Jesús como tu Salvador personal y tomar una decisión.